Muy buenos días a todos los asistentes a esta conferencia del profesor Eloy Álvarez Pelegrí, que es una autoridad en materias energéticas, y hoy nos va a hablar de la descarbonización en cuanto a los escenarios, las estrategias y hojas de ruta para las transiciones energéticas. El profesor Eloy es doctor ingeniero de minas por esta escuela de la Universidad Politécnica de Madrid y además es licenciado en Ciencias Económicas. Tiene una gran experiencia porque toda su actividad profesional la ha desarrollado en el ámbito de la energía, en distintas empresas, sobre todo y fundamentalmente eléctricas, pero también empresas especializadas en temas de gas. Y os dejamos con él porque tiene mucho que contarnos y muy interesante en estos momentos en los que están habiendo muchos cambios en el sector energético. Cuando quieras, Eloy. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por la presentación. Gracias los asistentes a esta conferencia. Y realmente lo que yo tengo preparado con este título, que explicaré un poco a qué obedece, es tratar primero de ver cuál es el sentido de la descarbonización como concepto, cuál es el enfoque global de la misma y cuál es la importancia que tiene el Acuerdo de París, para pasar inmediatamente a hablar de Europa, de la situación, de los objetivos que tenemos al 2050. A continuación, tratar de ver los objetivos y las realidades, cómo vamos globalmente en España y en Europa, y hablar también de la descarbonización en España. Realmente la descarbonización está muy ligada al concepto de transición energética en la medida en que supone cambios en las estructuras de la energía primaria y final, y por tanto podemos decir que la descarbonización, en el sentido de la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, es una transición energética porque es necesario cambiar la estructura de la energía primaria y de la energía final en un país, en Europa, y si miramos globalmente en el mundo. Por tanto, habría algunas reflexiones sobre transiciones energéticas para ver el pasado y ver lo que realmente está ocurriendo. Y muy ligado a todo el tema de la descarbonización, tienen una gran relevancia, como mostraré en ese apartado, el tema de los escenarios. Los escenarios, dedicaremos un apartado en esta clase o conferencia para explicar qué son, qué pretenden, qué enfoques hay y cuáles son los resultados de los diferentes escenarios. Y creo que es importante porque nos permitirá pensar mejor y tratar de entender mejor la descarbonización como transición energética. Finalmente, como normalmente, y lo comentaré en el caso de España, hablamos de estrategias y hojas de ruta, también mencionaré a qué nos referimos cuando hablamos de esto, qué diferencias hay entre una estrategia y una hoja de ruta y los escenarios, y terminaré con unas reflexiones sobre la utilidad de los escenarios, las estrategias y las hojas de ruta, que es en realidad el objetivo o el título de esta conferencia. Bueno, comenzando por el primer apartado, realmente en 1992 tuvo lugar la cumbre de París y realmente se considera el año 1992 con la cumbre de la Tierra como un elemento clave en el proceso que se inició y que ha tenido luego el desarrollo de las diferentes conferencias de las partes de las Naciones Unidas, pero para mí constituye, y para muchas personas, un hito en la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo. En esa conferencia tuvo lugar la Declaración de Río y se estableció la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha sido la base de las denominadas conferencias de las partes, que, como sabéis, se reúnen de forma regular. Ha habido una importante que ha sido la de Kioto, que ha sido una de las iniciales, la número 3, y que dio bastante reflexión y tuvo sus implicaciones porque los países desarrollados empezaron a comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero luego se han ido sucediendo. Llegamos a la conferencia, a la 21,
Normalmente se denominan estas las COP, Conference of the Parties. Las parties son los países o los partes, digamos, jurídicas firmantes del convenio, de los convenios, y en el año 2015 se produce el Acuerdo de París. El Acuerdo de París realmente supone un punto de inflexión porque se firma un acuerdo en el que se establece, firman la mayoría de los países, y se establece que hay que mantener el aumento de temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, que normalmente, aunque hay discusión de cuándo comienza la revolución industrial, hay un consenso de que esos niveles preindustriales, a efectos de las conferencias de las partes, corresponden al periodo 1850-90, y se establece en el acuerdo que hay que proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1,5. Es decir, de ahí surge lo que normalmente la prensa y en muchas ocasiones se refiere como objetivo, el tratar de que la temperatura media global no sea superior a 1,5 grados. También se habla, y en la conferencia me referiré a ello, de que es importante aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Hay 2 grandes líneas de actuación: por una parte la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, que hoy por hoy es donde básicamente se han dirigido casi todos los esfuerzos y donde la charla de hoy realmente incidiremos en ello, y no hablo de la adaptación a los efectos adversos de las modificaciones del cambio climático o de las implicaciones que tiene el cambio climático, pero realmente me parece interesante mencionar que ya el Acuerdo de París consideraba que era importante no solo abordar la mitigación, sino también la adaptación. Bueno, por otra parte, se establece en el acuerdo que las partes deben lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible y que luego disminuyan rápidamente. Esta idea de conseguir un pico, una punta, un máximo de emisiones y disminuir, y sobre todo disminuir bruscamente, estará muy relacionado con lo que veremos luego de los escenarios que denomino finalistas o que tratan de conseguir las emisiones netas cero, y que por tanto veremos en los gráficos cómo esta idea de que disminuyan rápidamente es una ambición. Veremos luego también las realidades. Es importante también mostrar que cada 5 años, o decir que cada 5 años, las partes firmantes del Acuerdo de París deben de enviar en qué medida o en qué cantidad se comprometen a disminuir las emisiones. Son las contribuciones determinadas a nivel nacional y que realmente constituyen un compromiso. En España tenemos ese compromiso, pero además estamos dentro de la Unión Europea, que a su vez tiene un compromiso como Unión Europea, y por tanto estas contribuciones determinadas a nivel nacional, es decir, en qué medida o en qué cantidades se comprometen los países a reducir las emisiones, es también otro elemento importante del Acuerdo de París. Bien, realmente a modo de introducción es un poco el marco general. ¿Y dónde estamos en Europa? Bueno, en Europa, en mi opinión, y lo menciono porque la realidad desde el año 2015, en estos 10 últimos años, nos está mostrando ya ciertas enseñanzas, muestra que la neutralidad climática ya se abordó en el año 2018 en un documento de la Comisión, que no era un reglamento, que era una comunicación de la Comisión, sobre que deberíamos de ser climáticamente neutros en el año 2050. Empieza ya a hablarse de la neutralidad climática, y en ese documento, Un planeta limpio para todos, se dicen bastantes cosas. Se dicen que la neutralidad debe de pivotar en varios ejes: la eficiencia energética, el despliegue máximo de renovables y la penetración lo mayor posible del uso de la electricidad, una movilidad limpia, segura y conectada, una industria competitiva y una economía circular, infraestructuras adecuadas, bioeconomía y sumideros, y también combatir el resto de las emisiones de CO2 con captura y almacenamiento.
Yo creo que es interesante porque ya en el año 2018 la Comisión, creo que tenía claro que para abordar la neutralidad climática no bastaba solo con la penetración de electricidad de renovables, sino que se necesitaban también otros ejes de actuación también muy importantes, algunos de los cuales no están avanzando al paso que deberían para conseguir la neutralidad climática, y por otro porque veremos que son complicados o difíciles por motivos de costes u otros, como traté de mostrar en la conferencia anterior sobre hidrógeno y biogás. Bien, por otra parte, ya desde un punto de vista más formal o de mayor compromiso, en el año 2019 el Consejo Europeo, por tanto ya la reunión de países que llegan a un acuerdo, establece que Europa debería de ser climáticamente neutra en el año 2050. Y también en este Consejo se establece o se menciona que para lograr la neutralidad climática supone... Perdón. Como decía, el Consejo Europeo de 2019 también incide en varios puntos que menciono, porque cuando hablemos de escenarios, de progresos y de transiciones energéticas, veremos que de alguna manera hay puntos que ya la Comisión Europea y el Consejo Europeo advertía en el año 2019. Estos eran que supondrá superar desafíos muy serios, que requerirá importantes inversiones públicas y privadas, que la legislación europea y las nacionales deberían de ser coherentes con el objetivo de la neutralidad climática, que los países miembros tienen derecho a decidir su estructura, de ahí que tengamos enfoques de transiciones energéticas muy distintas, y de ahí que haya titulado, en vez de la transición energética, las transiciones energéticas en uno de los apartados de la charla de hoy. Y dice dos cosas que luego, ahora, desde el año pasado, desde el año 2024, mejor dicho, han ido cobrando más importancia a la luz del desarrollo de estos 10 años, que es que debe respetarse la competitividad y el compromiso internacional, que es crucial para los objetivos. Estos dos elementos, que ya se apuntaban en el Consejo del 2019, para mí son vitales, porque veremos luego que el informe Draghi incide que no se puede llevar a cabo o no se debe llevar a cabo la descarbonización sin tener en cuenta la competitividad y las políticas industriales para mantener y mejorar la industria y crear nuevas industrias, y por otra, que es crucial para conseguir los objetivos el compromiso internacional. Esto, evidentemente, y lo mencionaré luego, la geopolítica actual muestra que Estados Unidos y China, como dos grandes bloques, están de alguna manera situando a Europa en una situación, digamos, intermedia y difícil de salir desde el punto de vista de que Estados Unidos se ha salido del Acuerdo de París y de que la geopolítica general está planteando temas globales económicos y políticos muy distintos de los que había en el año 2015, y por tanto este planteamiento de que haya un compromiso internacional para disminuir las emisiones globales es vital. Por tanto, ¿cuál es la conclusión de este asunto? Que realmente Europa está, por un lado, atrapada en sus propios objetivos, pero al mismo tiempo tiene que cuidar que, si sigue en la línea, como todo apunta que seguirá, de la neutralidad climática y de la descarbonización, tiene que cuidar mucho las políticas industriales y tiene que cuidar mucho y mirar muy bien qué están haciendo otros países, concretamente Estados Unidos, los países asiáticos, etcétera. Porque, lo veremos ahora, nuestra contribución como europeos a las emisiones globales es relativamente reducida. Lo veremos inmediatamente. Pero para terminar un poco con el esquema de la descarbonización en Europa, el año 2019 es el año donde se publica el Pacto Verde Europeo y se publica una serie de normativas y de comunicaciones denominadas en general y de forma simplificada el Fit for 55, es decir, el preparar Europa para que la disminución de emisiones sea del 55% respecto al nivel del año 1990. Y esto, lo pongo aquí,
da lugar a una ley europea del clima, que es un reglamento y por tanto es de obligación directa, no es necesario transponer por los diferentes países europeos, y tiene un objetivo de que seamos climáticamente neutros o de que las emisiones netas sean cero. Volveré un poco sobre esta idea de lo que son las emisiones netas cero. El año 2021, por tanto, es importante. Vemos un poco cómo se mueven los tiempos en la Comisión y en la Unión Europea, pero al mismo tiempo en el año 2025, es decir, en el lustro de comienzos de esta década, da lugar en la Comisión Europea a una proliferación de normativas, digamos, importantes, muchas de ellas prolijas, complicadas, desde la modificación del sistema europeo de derechos de emisión, la creación de un mecanismo de ajuste en frontera para tratar de compensar que Europa no pierda competitividad de su industria a consecuencia de importación de productos de terceros que no tienen los mismos requisitos de descarbonización o disminución de emisiones, la directiva de energías renovables, la Renewable Energy Directive 3, que establece nuevos objetivos de penetración de renovables y reglamentos relativos a la penetración de combustibles de bajas emisiones o descarbonizados en el transporte marítimo, en la aviación, etc. Y, por supuesto, a los que me referí en la conferencia anterior, todo lo que se refiere a la promoción del gas, de biogases o gases renovables y del hidrógeno. Por tanto, hay un conjunto de normativa europea que prolifera en ese lustro y que su análisis y sus consecuencias requiere bastante tiempo y tiene consecuencias desde el punto de vista económico, industrial y para las economías de la Unión Europea. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos y las realidades de esta descarbonización? Bueno, daré unos datos de carácter global. Realmente en el año, pondré datos de emisiones del año 2000, un momento si encuentro los datos aquí, del año 2023, las emisiones de gases de efecto invernadero, que sabemos que son fundamentalmente el CO2, que viene a ser en España o era del orden de un 80% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, las emisiones de metano, de óxidos nitrosos y otros. Básicamente la relación es que el CO2 supone del orden de un 80%. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, la unidad suele ser el CO2 equivalente, dado que la capacidad de calentamiento es distinta del metano que la del CO2 o la de los nitrosos, porque tanto por la potencia, el periodo que perdura en la atmósfera, el metano es superior al CO2 y por tanto se establece una unidad equivalente. De ahí que en muchas estadísticas, en la mayoría de ellas, se hable del CO2 equivalente o de toneladas de CO2 equivalente. Bien, eso es lo mismo que hablar de toneladas de gases de efecto invernadero, pero ya para poner las cifras, desde 1990, estoy hablando a nivel global o mundial, las emisiones han aumentado de casi 38 gigatoneladas de CO2, o sea, 38.000 millones de toneladas de CO2, a 57.000 en el año 2022. Las emisiones de la Unión Europea, de la UE 27, supuso prácticamente el 6% en ese año de las emisiones mundiales. No me ha dado tiempo a actualizar los datos últimos, que supongo que ya existen del 23, aunque existe bastante decalaje entre los datos del año en curso y los datos publicados oficiales por Naciones Unidas de las emisiones globales. Y este dato del 6% es importante también mostrar que se ha disminuido desde el 15% en el año 1990. Es decir, que cuando hablaba de la importancia geopolítica de tener en cuenta qué están haciendo, cómo se mueve el mundo en las emisiones y cómo se mueven otros países, otras regiones, es importante mostrar que nosotros somos el 6%, Europa o la UE 27. Ahora bien,
ha habido un argumento ya desde hace años, particularmente yo creo que desde el Acuerdo de París, donde los países en desarrollo empezaron a mostrar, a trasladar la idea de que no era tan importante mostrar las emisiones en un año como las emisiones acumuladas, dado que el argumento era los países desarrollados, europeos y en menor medida Estados Unidos, han tenido desde la revolución industrial una fuerte intensidad y emisiones de gases de efecto invernadero, y realmente lo que no se puede es, o lo que el argumento es, que los países en desarrollo, los países con menor nivel de renta, no tengan esa capacidad de desarrollo, y por tanto consideraban que hasta cierto punto, si se cogía como referencia el año en el que se estaban, por ejemplo, el año 22, 23, los años recientes, realmente no se estaba teniendo en cuenta que los países en desarrollo deberían de tener una mayor capacidad de emisiones de gases de efecto invernadero para, digamos, compensar el desarrollo industrial que tuvieron los países europeos desde el siglo XVIII, mediados del XVIII, y bueno, fundamentalmente pues Inglaterra, Centro Europa y en menor medida, mucha menor medida, España. Es decir, que esta idea de las emisiones acumuladas o históricas ha cobrado peso, pero incluso teniendo en cuenta ese criterio, realmente Estados Unidos en el año 2023 representó el 11% de las emisiones acumuladas y el China el 30%. Y en términos de emisiones históricas, en el periodo 1850-2022, menciono que realmente la revolución industrial se considera a mediados del 18 y 1780 suele ser una fecha que se considera, particularmente en el Reino Unido, como una fecha, digamos, representativa del comienzo de la revolución industrial en ese país, pero cuando hablamos de emisiones históricas se considera el periodo desde 1850. De hecho, si miráis gráficos y figuras, está desde ese año las estadísticas cuando se habla de emisiones acumuladas. Bueno, pues la Unión Europea de los 27 emitió 305 gigatoneladas en ese periodo, lo que supuso el 12% del total de las emisiones acumuladas. China también el 12%, y la Unión Europea y Estados Unidos el 20%. Es decir, que también en términos de emisiones acumuladas, Europa está por debajo de países como China y como Estados Unidos, o en una cantidad similar a China y por debajo de Estados Unidos. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que cuando tengamos en cuenta las realidades de los escenarios, de las estrategias y de las hojas de ruta, no podemos perder de vista esta visión global de los compromisos globales y esta visión general de la geopolítica. Bien, con esto he tratado de mostrar un poco el panorama de las emisiones globales para centrarnos luego en los compromisos que tiene Europa, pero digamos en la próxima conferencia trataré de abordar el tema de las tecnologías para la descarbonización y el papel de la política industrial, de la industria y de la tecnología en los temas de transición y de descarbonización, porque considero, y cada vez se considera más, sobre todo a partir del informe Draghi, que esos elementos son esenciales y son muy importantes para considerar los objetivos de descarbonización. Bien, mencionaba ya al principio que la realidad respecto a los objetivos son, lo veremos también un poco más adelante, no se espera que se pueda cumplir el objetivo del 1,5 con claridad. Y se habla de que puede haber una punta de donde ese objetivo se supere, pero que de nuevo disminuya. Y esto está refrendado con trabajos de la Organización Meteorológica Mundial y otro, que mantienen una cierta esperanza de que el objetivo del 1,5 se pudiera obtener, se pudiera lograr. Pero realmente todo indica que prácticamente será imposible conseguir a nivel global ese objetivo del Acuerdo de París. Por tanto, aspecto más o tema más a considerar a la hora de buscar las estrategias y las hojas de ruta para la descarbonización. Bien, y finalmente pongo aquí un apunte que es también importante. En el año 2024, en el mes de septiembre,
La Comisión previamente había encargado un informe a Draghi, que fue presidente del Banco Central Europeo y una figura muy respetada en el ámbito europeo, y le encarga un informe. Este informe Draghi realmente tiene un número importante de capítulos abordando desde la industria de renovables, las industrias difíciles de descarbonizar, como la siderurgia u otras, a la industria de automoción, la petroquímica, en fin, es un documento muy completo, muy bien elaborado, que ha tenido una gran influencia. Y este documento, en resumidas cuentas, lo que viene a defender es que Europa no puede seguir con un objetivo único de descarbonización, sino que tiene que incorporar la competitividad en los objetivos de descarbonización. Y ligado a eso está un revival, un renacimiento, una recuperación de los temas relacionados con la política industrial. Por tanto, digamos que yo creo que con estos puntos me parece que podemos pasar al aspecto siguiente, que es ya hablar un poco de España. Bueno, en España realmente tenemos un conjunto de normativa o de comunicaciones y normativas que voy a mencionar y casi las voy a leer, porque incluso el lenguaje está relacionado con el tema de la conferencia. En España tenemos una estrategia de descarbonización a largo plazo, al 2050, que es el año de referencia, el año mágico, aunque cuando uno mira los escenarios de otros países, sus objetivos son a 2060 o 2070, como China e India, es decir, ya hay un desplazamiento de que el año de 2050 no tiene por qué ser una referencia única o unívoca para todo el mundo. De hecho, hay países, grandes áreas emisoras, que se están desplazando del orden de una década, 2 décadas respecto a lo que tenemos en Europa. En España hay también una ley de cambio climático del año 2021. Surgen precisamente para cumplir con estas contribuciones nacionales determinadas a nivel nacional, es decir, los compromisos de España de reducción de emisiones se plasman en un documento que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el último ha sido una revisión del 2023 al 2030 y que mencionaré algunos objetivos. Hay documentos como la hoja de ruta del hidrógeno, una apuesta por el hidrógeno renovable del año 20, la estrategia de almacenamiento energético del año 21, la hoja de ruta para el desarrollo de la energía marina y de las energías del mar del mismo año 2021, la hoja de ruta para la gestión sostenible de materias primas minerales del año 2022, a los que me referí y analicé en la primera conferencia de este curso, la hoja de ruta del biogás, que también analizamos en la conferencia anterior sobre biogás, hidrógeno y el gas natural, y también relacionado con esto y con el tema del informe Draghi y de lo que veremos en la próxima conferencia, hay una ley de industria y autonomía estratégica aprobada por el Gobierno, pero no por el Parlamento, del año 2024. En el año 2023, como decía, se aprueba una revisión de este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y se establece un objetivo de reducción de emisiones del 32% respecto al año 90 y del 55% respecto al año 2005. Una mejora de la eficiencia energética del 43% y una penetración de energías renovables del 48% y un 81% de energía eléctrica con renovables y un 50% de independencia energética. Menciono estos datos y luego de un trabajo del discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores elaboré una serie que voy a poner en la conferencia de hoy, una serie de datos desde el año 1973 al 2023, donde veremos cómo ha evolucionado la energía primaria y la energía final en valor absoluto y en porcentaje. Y veremos que estos porcentajes realmente son muy difíciles. Otros de los objetivos de este PNIEC en el ámbito del transporte es tener en el año 2030 unos 5,5 millones de vehículos eléctricos, que no son solo los vehículos, digamos, de transporte de pasajeros, sino también están, por supuesto, los vehículos de transporte o pesados y, por supuesto, pues los vehículos eléctricos de 2, 3 ruedas, etcétera.
Aún así, realmente lo mencioné en la primera clase respecto a las materias primas minerales para los vehículos eléctricos, el objetivo está lejísimos de eso hoy en día y por tanto hoy no se espera que se cumpla ese objetivo. Llamo la atención también que en el Plan Nacional Integrado anterior del 2021 al 2030 el objetivo de vehículos eléctricos era 5 millones y en la revisión, a pesar de ir la realidad por debajo de las expectativas, incluso con extrapolaciones lineales, pues se subió a 5,5 millones. Bien, este Plan Nacional Integrado Energía y Clima establece objetivos en renovables, fotovoltaica, solar, establece objetivos de disminución de la potencia instalada en carbón, objetivos de almacenamiento de energía y, por supuesto, de hidrógeno y de biogás. Lo que sí se nota, y lo mencionaré luego, es que el ritmo de crecimiento de biogás, vehículos eléctricos, hidrógeno, está siendo claramente por debajo del esperado. Y esto nos tiene que dar una reflexión respecto a la revisión de las estrategias y de las hojas de ruta que, en mi opinión, deberían de tener un sentido más práctico y más realista. Bien, el PENIEC se revisa cada 5 años. Yo profesionalmente he vivido la revisión de los planes energéticos nacionales, que tenían una duración, un periodo de 10 años, y que la realidad era que cada 3, 5 años, máximo 7 años, se revisaba totalmente, bien por motivos políticos de cambio de gobierno o bien porque la realidad era muy distinta a la que se preveía. Pero sí tenían un mérito para mí importante, y es que consideraban la oferta y la demanda. La modelización, luego al final de la clase daré referencias de donde se puede encontrar detalle de todas estas cosas que estoy mencionando, realmente tenían en cuenta la demanda. ¿Por qué digo esto? Porque hoy nos estamos olvidando de la demanda. Buscamos, en términos de marketing, una política de empujar la oferta hacia la demanda final, pero la demanda no está respondiendo en la misma manera. Es decir, que tenemos más renovables, más fotovoltaica, más eólica, pero la demanda de electricidad, por varios motivos, autoconsumo, eficiencia, etcétera, no está creciendo y el grado de penetración no está siendo el deseado. Bien, dicho esto, yo creo que ya podemos pasar a un tema importante, en mi opinión. Si la transición, si la descarbonización, como decía al principio, tiene una lógica de transición energética por cambios en las estructuras de energía primaria, aquí he calculado, con la ayuda de algunos colegas, cómo ha ido desde el año 1973 al 2023 la evolución de la energía primaria y luego veremos la de la energía final. Y he agrupado lo que denominamos energías fósiles, el carbón, el petróleo y el gas natural. Esas son las energías primarias antes de su transformación en energía eléctrica, antes de que entren en una planta, en una instalación de refino para producir productos petrolíferos, las renovables como energía primaria, y la nuclear y el total. Realmente lo que se ve es que hasta el año 2010 el volumen global de las energías fósiles en energía primaria ha aumentado y desde el 2010 en valor absoluto ha disminuido. Pero hay un tema importante a la hora de analizar los temas de escenarios y de transiciones, que es el porcentaje, es decir, de la energía primaria, qué peso tiene esta suma de carbón, petróleo y gas natural en la energía primaria en el año 73. Pues bien, tenía el 92% en energía primaria. Y en el año 2023 el 70%. Es decir, ha habido efectivamente una disminución del porcentaje. Pero ahora mencionaré qué ritmo de reducción anual en términos porcentuales estamos consiguiendo. Las renovables se ve que pasan del 5 al 18. Por tanto, es también un crecimiento importante, pero en 50 años. Y la nuclear pasa del 3 al 12 y se sitúa en el 12% en el año 2000 y ha quedado básicamente estabilizada en esos años. Bien, ¿qué conclusión trato de sacar de estas figuras, o de estas cifras, mejor dicho? Pues voy a mencionar aquí algunas cosas, conclusión de esto. Realmente, como decía, los porcentajes han variado y, por tanto, han variado a favor de las renovables fundamentalmente y en menor medida del nuclear.
La electricidad, ya hemos visto el porcentaje del que crece, pero si uno calcula bien por la tasa de interés compuesto anual o por la tasa simple de crecimiento, cuántos puntos porcentuales, o sea, de 100 puntos porcentuales, cuántos puntos porcentuales anualmente como media o incluso como media con interés compuesto varía este crecimiento o decrecimiento, se ve que ha habido un incremento medio anual de la cuota del 1,8% o de 0,24 puntos porcentuales al año. Las renovables llegan al 10% desde un valor prácticamente nulo en 1973, el 3%, un incremento medio anual de la cuota del 1,3% entre 1990 y 2023, o 0,10 puntos porcentuales por año. Es decir, que cuando nos estamos moviendo en las tasas de crecimiento anual o en qué medida esa energía que crece en valor absoluto gana cuota a otras energías, los porcentajes están del orden del 0,5% anual en términos porcentuales, de puntos porcentuales. Es decir, que los crecimientos, a pesar de lo aparentemente espectacular, son relativamente modestos. Es decir, el crecimiento no es un crecimiento espectacular y la ganancia que se consigue de penetración no es fácil que crezca en valores porcentuales, como digo, de valores importantes. Y esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta cuando buscamos los objetivos del 2050 y sobre todo cuando tratamos de desplazar energías por otras. Es decir, que lo veré también y lo mencionaré con el tema del gas natural y del gas manufacturado, realmente las penetraciones son lentas y no es fácil que una energía, una vez que está establecida, sea desplazada de una forma clara. Bueno, si buscamos la energía final, luego mencionaré al final, como digo, de dónde están estos datos que os podéis consultar. Estos concretamente están en el discurso de ingreso de la Real Academia de Doctores en un anexo y en el caso de la energía final vemos un panorama relativamente similar. Es interesante mostrar, por ejemplo, el caso de la electricidad, porque en 1973 era el 13 y en el 23 el 25. Es decir, prácticamente se duplica, pero le ha costado 50 años duplicar su cuota de mercado. Y los crecimientos en términos porcentuales son también modestos. Esto nos lleva también al tema de que, igualmente, ha costado 50 años disminuir el porcentaje de energía final de los productos petrolíferos, del carbón como uso final y del gas como uso final, no del gas que se utiliza una vez transformado para generar energía eléctrica, es decir, en usos finales, realmente ha caído 20 puntos, pero 20 puntos del orden, ya lo vemos ahí, pero del orden de 20 puntos porcentuales en 50 años. Es decir, que anualmente los porcentajes están de crecimiento, o de caída en este caso, por debajo del 1% claramente. Bien, otro aspecto importante es que las renovables como uso final realmente tienen un porcentaje que sigue siendo modesto, y los renovables, los biocombustibles y residuos, y pasa de prácticamente nada en el año 73 a un 10%. Bueno, esto son conclusiones que nos dan pie para abordar un tema más global, ya entrando en el tema de las transiciones energéticas. Bien, decía al principio que hablamos de transiciones energéticas y precisamente en este apartado de la conferencia trataré de mostrar de qué estamos hablando. Realmente por transiciones energéticas se pueden entender bastantes cosas, pero hay una definición bastante sencilla que es la de que básicamente casi está cogida de la definición de transición de la Real Academia Española, que es la transición como la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Ahora bien, este modo de ser o pasar de un modo a otro distinto, en el caso de la energía ya he dicho que básicamente se establece por la estructura energética, energía primaria, energía final, o potencia instalada en generación, o producción en generación con diferentes fuentes de energía.
realmente esta idea de transición, de ir de un punto a otro, es hasta cierto punto engañoso, porque estamos poniendo, y en el caso de los objetivos del Acuerdo de París y del PNIEC, un objetivo que es el año 2050, como si ese punto fuese el final de todo y la historia y los desarrollos de la energía, de la economía, etcétera, no siguiesen. Y ahí hay una reflexión que hace el historiador Hobsbawm, donde dice que la historia no es como un autobús que pasa de una parada a otra y en la estación final se bajan todos los pasajeros. Hay una continuidad en la historia. No podemos hablar de que haya realmente que el año 2049 tengamos un cambio y en el 2050 se acabe todo. Por tanto, tenemos que pensar en la transición, aparte de esta idea de cambios en la estructura, como una cuestión que no es en la que fijemos nosotros fechas que hasta cierto punto vienen por la legislación o que son artificiosas en el sentido de que se ponen para establecer criterios y escenarios. No pensemos que la economía, la energía y su estructura va a cambiar porque ponemos un año determinado. Bueno, hay un historiador de la energía importante que ha publicado muchísimos libros y trabajos, que es Smil, y este hombre ha analizado la evolución de las energías de la biomasa, del carbón, del gas natural, petróleo, la energía hidráulica y la nuclear desde el año 1800 hasta el 2000. Recordemos que cuando hablamos de las emisiones industriales a efectos del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, fijamos el año 1850. Yo mencioné el siglo XVII, la segunda parte del siglo y en particular el último tercio como fechas representativas de la revolución industrial y de las transformaciones industriales, y él coge desde el año 1800. Este es un libro que ya tiene varios años y él acaba en el año 2000. ¿Qué muestra esto? Esto está con un índice que no es el porcentaje, es F partido por 1 menos F, y por tanto podemos coger la idea de que cuando vemos 10 básicamente es el 90% de la energía primaria, en este caso carbón, etc. Por tanto es una escala logarítmica y hay que tener cuidado cuando la leemos e interpretamos. Pero a lo que se va es que ya se ve que en un periodo de 200 años la biomasa, esto estamos hablando de nivel global, mundial, de todo el mundo, ha ido disminuyendo su porcentaje, pero se ha quedado en el 0,10, que es prácticamente como el 40-50%, si no recuerdo mal. El carbón efectivamente crece y crece hasta el año 1900, recordemos la revolución industrial y el uso del carbón para la revolución de las turbinas, de las máquinas de vapor, y se mantiene más o menos estable y disminuye, pero ya se ve que no cae radicalmente, no tenemos una caída radical. El petróleo crece en la segunda mitad fundamentalmente del siglo XIX, con el desarrollo de la automoción, de los motores de combustión interna, etc. Hay un libro interesantísimo, los que estéis interesados por la historia de la energía, que es un libro de Yergin, que es la historia del petróleo, que yo os recomiendo porque además es muy estimulante para conocer y para realmente tener más interés por el mundo energético, que en mi opinión es apasionante, y del gas natural, que empieza más bien a finales del siglo XIX. Y que de nuevo crece, se mantiene y tiene una tendencia a bajar ligeramente. Recordemos que en el eje vertical tenemos como las proporciones. La energía hidráulica y la nuclear, que crece fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene un crecimiento espectacular, pero se mantiene. Otro elemento importante de este libro de Smil, Energy Transitions, me parece que se llama Myths and History, Myths and Realities, es que analiza los diferentes países. Por ejemplo, aquí pongo para que se visualice el caso del Reino Unido, muy importante el Reino Unido en el carbón por su época de la Revolución Industrial, y ya se ve que está ahí en el año 1900 con una unidad de 100, y que disminuye ligeramente en todo el siglo, e incluso en el siglo XX su disminución es realmente lenta o gradual. El petróleo crece, el gas natural nuclear. El perfil ya se ve que es distinto al global,
y si vamos a un país como Holanda, que lo pongo porque me parece muy interesante como un ejemplo, hay otros del Lejano Oriente, Abu Dhabi y otros también interesantes en el sentido de que por ejemplo, Holanda, tras el descubrimiento del gas de los campos de Groninga, realmente tuvo un crecimiento del gas natural muy fuerte, ya se ve ahí una subida, una pendiente muy fuerte, luego una estabilización y luego una estabilización. Ahora está en declive como consecuencia de la disminución de la producción de esos campos. El carbón baja rápidamente, relativamente con una pendiente acusada, pero se mantiene relativamente estable. Es decir, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que las transiciones son diferentes por regiones y por países y que por tanto tenemos que, cuando analicemos la transición en Europa y la transición en nuestro país, tenemos que tener muy en cuenta el contexto geopolítico y el contexto general en el que nos encontramos. Bueno, yo he publicado un capítulo de un libro en el año 2022, en un libro sobre la historia del petróleo en España, dirigida por Gloria Quiroga, donde tengo un capítulo de la evolución de la demanda de gas natural y de los usos del gas natural, y he analizado un periodo larguísimo, desde el año 1900 hasta el año 2020, que era lo último que había estadísticas. Bueno, el gas natural realmente empieza en España a partir de los años 1960 y a partir de los años 1900 el gas que se utiliza es el gas manufacturado producido por destilación a partir del carbón de hulla y de la hulla. Ese gas, que se denomina gas manufacturado, tiene un poder calorífico sustancialmente inferior al del gas natural, pero a pesar de que en los años 1960, o sea, los años 60 del pasado siglo, el gas natural empieza a penetrar como gas natural regasificado y luego por tubería o por gasoducto desde el norte de África, realmente lo que se ve en este artículo es que hasta bien entrados los finales de la década del pasado siglo, el gas manufacturado siguió teniendo una cuota. Es decir, no desaparece de inmediato, a pesar de que las políticas de precios y energéticas apoyaban fuertemente la introducción del gas natural para los usos finales, fundamentalmente en la industria y en el sector doméstico residencial, es decir, en los hogares y en los edificios y centros comerciales. Bueno, este es otro ejemplo que pongo para mostrar el tema de que cómo las transiciones energéticas, cuando uno las analiza con datos, no es una cosa que de la noche a la mañana se convierta, y esto estoy tratando de mostrarlo con datos y con un análisis de un periodo histórico importante. Bueno, en este discurso de ingreso que menciono, y no es el momento ahora porque quiero tratar el tema de escenarios fundamentalmente, podemos ver que la transición o que la descarbonización lo podemos considerar como una transición energética. Y en eso tenemos que analizar el papel que tiene la electricidad y el gas y las energías que podemos denominar, lo pongo ahí entre comillas, emergentes. El biogás y el hidrógeno que tratamos en profundidad en la conferencia anterior, pero otros como los biocombustibles y los combustibles sintéticos. Realmente, en el análisis que hago, no me entretengo aquí en ello, no por el contexto general de la conferencia, realmente se ve que hay barreras importantes de coste, que ya en el caso del hidrógeno y del biogás las mencioné en la conferencia anterior, pero también cuando se analiza el tema de biocombustibles y máxime de combustibles sintéticos producidos a partir de la electricidad que produce hidrógeno y de monóxido de carbono. Importante porque son un elemento de descarbonización, pero que esas energías emergentes no van a estar de la noche a la mañana o no van a tener tasas de penetración muy fuertes. Por tanto, podemos pensar que irán creciendo en cuota de mercado global, recordemos los gráficos de España en energía primaria y energía final, pero de una forma más modesta. Lo que sí también podemos ver, y ya termino con este apartado, es que podemos considerar la descarbonización como un elemento de la transición energética o como una transición energética, y por tanto los escenarios, las herramientas, los modelos de los escenarios nos van a servir para analizar lo que es la transición energética en Europa y en nuestro país.
Los escenarios hasta cierto punto tienen un elemento que hoy se lleva, que es la narrativa. Es una historia, no una historia en el sentido del análisis histórico, sino que es más bien contar cómo se desarrolla el futuro de los diferentes elementos de energía primaria, de tecnologías, etc. Por otra parte, los escenarios yo creo que han cobrado valor a partir de la Segunda Guerra Mundial porque ha habido una tendencia a analizar el futuro desde los datos del presente y a tratar de controlar o de conformar el futuro. Es decir, siempre ha habido una preocupación por el futuro, por el pronóstico del destino y de lo que iba a ocurrir o que nos iba a ocurrir como individuos o como sociedad, pero realmente cuando uno analiza y mira la literatura sobre este tema, se ve que hay una tendencia, un cambio de tendencia o de enfoque en cómo se percibe el futuro. Y el futuro se percibe como algo que se puede conformar desde ahora, que se puede orientar, que se puede, entre comillas, determinar. Y esto es lo que de alguna manera tienen algunos escenarios. Y hay un deseo también de anticipar el futuro. Parece que tenemos siempre una preocupación de ver cómo estaremos mañana o de ver cómo va a ser el futuro. De hecho, no hay más que leer la cantidad de informes que hay sobre los escenarios del futuro en la energía, en la tecnología o en nuestra vida social. Bien, dicho esto, yo creo que los escenarios lo podemos situar en los años 70 en Shell. Shell ha sido una empresa que ha creado realmente, o se considera que ha creado la concepción de escenarios, donde a partir de unos elementos fundamentales iba determinando cómo podía ser la sociedad, cómo podía ser el mundo de la energía, qué tecnologías podrían enfocar, si las luchas regionales, por ejemplo, de alguna manera en uno de esos escenarios anticipó los choques petrolíferos, y se establecen una serie de supuestos y de casos para determinar el futuro. Esto lleva a un concepto importante de los escenarios, que los futuros son igualmente plausibles. Es decir, los escenarios no deciden o no determinan cómo va a ser, sino que abren una serie de panorama de casos o de situaciones que podrían ser. Por tanto, este es el elemento fundamental y de la mayor parte de los escenarios. Pero luego, y ligado a este tema de la neutralidad climática, de la búsqueda de la neutralidad climática o de las emisiones netas cero en el año 2050 en Europa, también la agencia, particularmente la Agencia Internacional de la Energía, ha creado escenarios que llama Net Zero Emissions, es decir, de emisiones netas, entre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, que sean cero, que estén equilibradas. Y ese escenario, el NZE, Net Zero Emissions, es un escenario que realmente es un escenario que yo denomino finalista, porque trata de ver, para cumplir ese objetivo, yendo hacia atrás desde el año 2050 hacia ahora, qué tecnologías, qué peso deberían de tener las diferentes energías para conseguir ese objetivo. Por tanto, digamos que hay una concepción, en mi opinión, de los escenarios que, en base a los fundamentales de población, demografía, sociología, economía, tecnología, que analizaremos en la próxima conferencia, etcétera, determinan diferentes situaciones de futuro, y hay otros que dicen, bueno, si queremos conseguir esta neutralidad climática en el año 2050, ¿qué tendríamos que hacer? Por otra parte, hay una concepción de escenarios que fundamentalmente yo la he visto traducida en los escenarios del Congreso Internacional de la Energía, World Energy Congress, donde realmente tratan de simplificar el escenario poniéndole algún nombre que trate de ser representativo o característico de cómo es ese escenario. Por ejemplo, hace años el WEC, y en su momento tuve que mirar y estudiar estos escenarios en cierto detalle, estableció fundamentalmente dos, lo que denominaba jazz y orquesta o sinfonía. ¿Cuáles eran las diferencias fundamentales que caracterizaban estos dos escenarios? Pues que en el jazz había un mayor desarrollo de la iniciativa privada, los agentes tomaban sus decisiones independientes del Estado, el Estado tenía un peso menor, y en sinfonía había una ordenación, una regulación que decía cómo tenía que hacer cada sector. Hoy estamos más en esos escenarios que en el otro. Estos nombres también se han, digamos,
utilizado en otros escenarios como los de Shell, etc. La Agencia Internacional de Energía, sin embargo, utiliza unas denominaciones distintas. Bueno, los escenarios de la Agencia Internacional de Energía ya son realmente muy antiguos, desde los modelos de energía mundiales, luego los Energy Technology Perspectives y ahora los modelos globales de energía y clima. Esta idea de la energía y clima como objetivo, como binomio de objetivo conjunto, es muy importante y hoy en día estamos viendo que está sujeto a críticas y que es necesario incorporar la competitividad y la industria como elementos de esos modelos como objetivos finalistas. Hay otros escenarios, de hecho el IPPC o IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, que fundamentalmente tiene escenarios, en este caso finalistas, de cómo tiene que penetrar o cuál podría ser el objetivo de penetración de ciertas renovables, etc. Bueno, traigo aquí, y voy a ir ya pasando, este es un esquema sacado de un anexo de modelos y escenarios del último informe del IPPC. Cuando habla, es un informe extensísimo, tiene varios capítulos y tiene un anexo donde describe cómo son los escenarios y los modelos. Y básicamente animo a los que tengáis interés a mirar ese documento, está en el anexo 3 del grupo de trabajo 3 del informe del año 2022 del IPPC, de cambio climático y de la mitigación. Tiene otro relativo a adaptación, como decía un poco al principio. Y básicamente lo que trato de poner aquí es que hay modelos que van desde arriba hacia abajo y hay otros modelos que van analizando sector a sector y viendo las tecnologías, los precios, las condiciones básicas de cada subsector, llega a ir acumulando y a llegar a las conclusiones globales, a una visión global del modelo. Esto está descrito en uno de los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía, y pongo aquí este esquema que me parece muy interesante porque realmente muestra un poco la complejidad y la integración que tienen los modelos, que cada vez están más elaborados y más refinados. Parte de una energía primaria, de suministro de energías primarias, pongamos carbón, petróleo, gas, etcétera, y va hacia la energía final, y donde describe diferentes usos o diferentes segmentos. Aquí tenemos la industria, el transporte, los edificios y la agricultura. Y en todo eso entran una serie de parámetros como los precios de la energía y otros componentes como el grado de desarrollo tecnológico de cada uno de esos sectores, etc. Con esto lo que quiero mostrar es que son modelos muy elaborados, muy refinados. Ya he dicho que desde el primer modelo, pasando luego por el de las tecnologías, perspectivas de tecnologías energéticas, a estos actuales que fundamentalmente miran energía y clima, pero que tienen un grado de desagregación muy importante y muy interesante. De hecho, realmente, cuando en el mundo energético a nivel global o regional se habla de las perspectivas energéticas, realmente estos modelos son una referencia ineludible. ¿Qué salen de estos modelos? Pues salen bastantes cosas, se puede sacar mucho partido, y aquí del último informe del World Energy Outlook, o sea, de las perspectivas energéticas globales de la publicación en el año 2025, consultado, estos informes se publican anualmente, pues realmente aquí se ve cómo puede ser la demanda en el año 2010 al 2050 de los diferentes tipos de energías primarias. De carbón en billions de toneladas de coal equivalente, o sea, miles de millones de toneladas de carbón equivalente, un carbón de un poder calorífico de 7.000 kilocalorías kilo, del petróleo millones de barriles día, del gas natural. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a que globalmente, y pondré luego escenarios de otra institución o de otra empresa, realmente el carbón se ve que va en declive a nivel global mundial y que se espera que en el 2050. Ahora ya se ve que la horquilla entre un escenario de STEPS, el STEPS es Stated Energy Policies, escenario, es decir, es considerando todas las políticas que los gobiernos no solo tienen implementadas por legislación, sino que han declarado que piensan tener,
y al CPS, que es el Current Policy Scenario, que viene a ser el Business as Usual. Como se ve en la línea azul, lo que se pretende es forzar, en mejor sentido de la palabra, la disminución del uso del carbón como energía primaria, mientras que si todo va, entre comillas, según lo existente, sin políticas o regulaciones que incidan sobre el uso del carbón especialmente, las diferencias son enormes. Ya se ve en la banda, en términos que va desde casi los 5 billones de toneladas de carbón equivalente a algo más de 3. Lo mismo ocurre en el petróleo, pero se ve que en el petróleo la caída, en el escenario incluso más normativo, más finalista, es mucho menor. Y lo curioso es el gas, donde incluso en el escenario de reducción de emisiones más fuerte, del STEPS, realmente se mantiene estable y crece, en los otros escenarios crece. Bueno, un tema interesante es relativo a las transiciones energéticas de los escenarios, cómo se espera que las emisiones de CO2 o de CO2 equivalente, aquí está el CO2, realmente disminuyan. Aquí la idea que se trata de reflejar es que en la electricidad las emisiones caen, ya se ve desde el año 2015-20, radicalmente, para llegar incluso a cero en el año 2050. Sin embargo, en otros sectores, la industria, el transporte, los edificios, realmente bajan, pero bajan ligeramente y no bajan tan rápido ni tanto como la electricidad. Por tanto, lo que vemos aquí es el peso que tiene la generación eléctrica en la disminución de emisiones. Bueno, voy a poner un gráfico más de BP, que realmente aquí tenemos en el lado derecho los porcentajes de energía primaria, que me permite enlazar con los porcentajes que he elaborado para el caso de España, y ya se ve, por ejemplo, en el petróleo, que va del 40 al 30 y pico % del año 2050, las renovables, que efectivamente crecen en cuota globalmente, pero el rojo, que es el gas natural, se mantiene incluso con crecimientos, gana cuota, no solo crece en valor absoluto, sino que gana cuota. Los escenarios realmente tienen utilidad, pero no son la panacea ni nos van a determinar qué va a ocurrir en el futuro. No son pronósticos, no son el destino de lo que va a ocurrir, sino que, como decía, tiene componentes de narración, de historia, y, por otra parte, los escenarios en función de los supuestos y en función de la institución varían. Y por eso traigo aquí este gráfico para mostrar la dispersión que existe en función de los precios de las materias de las condiciones básicas que se ponen en el modelo. Bueno, estrategia realmente tiene unas denominaciones muy variadas y se utiliza hoy para casi todo, Hasta hay una estrategia para aprender idiomas. La palabra estrategia se ha proliferado de tal manera que, en mi opinión, ha perdido la importancia que tenía en el mundo empresarial, que la sigue teniendo, pero quiero decir que se utiliza o prolifera para todo. De ahí que, por ejemplo, pues incluso tengamos estrategias a largo plazo para el año 2050, que tienen su mérito, pero que lo que quiero decir con esto es que, en el fondo, esto tiene componentes de hoja de ruta o de tendencia o de camino para conseguir ciertos objetivos. Bueno, y ya voy a terminar, porque estamos pasados 5 minutos, con unas reflexiones finales sobre el asunto. Bueno, yo creo que uno de los elementos que podemos sacar de toda esta larga charla es que la visión y los objetivos, fundamentalmente al 2050, a medio plazo, están fijados. Están fijados en documentos como el PNIEC, en documentos como la Ley de Cambio Climático, en los documentos de los acuerdos de París, etc., con diferentes tipos de objetivos, bien sea temperatura, bien sea penetración de renovables, de eficiencia, etc. Pero lo que también estamos viendo es que esa simbiosis entre energía y clima tiene que ser ampliada para incorporar otros elementos, la competitividad en la descarbonización o las políticas industriales. Por tanto, hay que modificar, en mi opinión, la visión por la incorporación de nuevos objetivos. Hay una tendencia lineal en esos objetivos a fuertes gradientes
A mí esto siempre me recuerda cuando yo salía a correr, que realmente una cosa es que salgas un día, que salgas 2, que salgas 3 y que hagas 4, 5, 10 kilómetros, pero que el tiempo que tienes que ganar, disminuir el tiempo empleado en recorrer una misma distancia, se supone, de acuerdo con esta idea de los objetivos que tenemos ahora, que cada vez los tienes que hacer mejor, cada vez en menos tiempo y además de forma continuada durante días, meses, años. Por lo tanto, para mí esto es un elemento que debería de ser un elemento a incorporar un realismo en esas tendencias lineales de algunos escenarios que extrapolan con unas líneas, digamos, rectas y unas pendientes muy fuertes, algunas de las cuales las hemos visto. Y la realidad es, he tratado de mostrarlo a nivel global y a nivel español, cómo realmente tendríamos que ser más realistas en considerar crecimientos o disminuciones, depende de la energía, más realistas. Por otra parte, en general, en todo este tema de las normativas, incluso se establece claramente, cuando se ponen números de las inversiones necesarias, que del orden de un 80% se espera que se lleve a cabo por el sector privado o por la iniciativa privada. Realmente esto es muy difícil, porque si no hay una asignación presupuestaria desde el punto de vista del Estado, de los presupuestos generales del Estado, a ciertas políticas, es complicadísimo que realmente eso se pueda llevar. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los incentivos a los vehículos eléctricos, que esas subvenciones o incentivos se pueden mantener un año, 2, 3, pero al cabo de los años mantener recurrentemente unas subvenciones o una asignación presupuestaria para eso es complicado, máxime cuando tenemos una situación de déficit público galopante y que es muy difícil encontrar hueco para multitud de requerimientos, algunos de ellos contradictorios. Ya lo he mencionado a lo largo de la conferencia, la importancia de tener en cuenta el ámbito global y geopolítico. Realmente está bien que tengamos unos objetivos de reducción de emisiones, pero cuidando nuestra industria y sobre todo viendo lo que hacen otros bloques económicos o otros países grandes, importantes, como Estados Unidos y China. Y las realidades son tozudas. Hay que conseguir decisión de inversiones en las empresas, hay que conseguir el desarrollo de proyectos, y creo que tenemos que pasar de una frase de Ortega y Gasset que decía que las creencias se tienen, las ideas se tienen y las creencias se están. Y yo creo que en todo este tema de escenarios y de cambio de objetivos de reducción de emisiones debemos de darle más peso a las ideas y contrastarlas desde un punto de vista técnico, ingenieril y profesional que a las creencias. Y agradeciéndoos vuestra atención y vuestra paciencia, y a Carlos su presencia en esta conferencia, lo cual agradezco muchísimo, pues terminamos aquí. Estoy a vuestra disposición si tenéis preguntas, bien ahora mismo o una vez que acabemos la conferencia, y os puedo dar también datos para que me contactéis o para estar en contacto y seguir estos temas que espero que os hayan interesado. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por vuestra asistencia. Me ha encantado. Bueno, pues muchas gracias. No me canso de escucharte. Bueno, gracias. Muy bien, pues si tenéis alguna cosa o si queréis os dejo mi móvil y mi mail y preguntamos, pero ahora yo creo que tenemos un momento, ¿no? Carlos igual tiene que ya que irse, supongo. Sí, ha tenido ya mucha paciencia con las obligaciones que tiene, lo cual se lo agradezco mucho. Es una más, no remunerada. Sí. Muy bien. Pues Carlos, gracias. Estoy a vuestra disposición. Me queda aquí un rato más. Tengo que coger un tren para un viaje, pero tengo 10 minutos y en cualquier caso. Muy bien. Pues vosotros diréis. Bueno, yo sí tengo un par de preguntas, que es más que todo de... Como tú hablas de las últimas, que las tengo más frescas, de cuando hablas de los escenarios, que ahora estamos como en una sinfonía, pues en términos generales, quería saber si hay como regiones o países o bloques económicos que sigan más el modelo del jazz. Y si es así, ese podría ser una posible hoja de ruta para fomentar la competitividad en Europa. Pues yo creo que lo primero es la simplificación de la regulación. Ha habido años en Europa, y yo que ya tengo cierta edad,
donde se hablaba de re-regulación o desregulación, que básicamente consistía, por un lado, en que no hubiese tanta regulación. El gran problema, en mi opinión, es que tenemos una regulación tan exhaustiva y prolija que no hay sector económico que deje sin regular. Desde la penetración de biocombustibles en el transporte terrestre, en la penetración de combustibles sostenibles en aviación, en la aviación, en el transporte marítimo, etc. No solo es que se trate de promover o de incentivar esa penetración, sino que se fijan objetivos cuantitativos. Entonces, de alguna manera, lo que debería de ocurrir es que, por un lado, hubiese mayor flexibilidad en esa consecución de objetivos y, por otra, que no se tratase de regular absolutamente todo. Porque es que no solo están regulados los objetivos, sino también incluso las tecnologías que se utilizan. Por tanto, el gran problema en este Sinfonía Jazz es que mientras que en el jazz ese símil sería que las empresas y las iniciativas buscan las tecnologías y los medios y los modos para disminuir las emisiones, mientras que en este tema donde el violín tiene que tocar de una determinada manera y entra en un momento determinado, los que si os gusta la música, pues ese sería un poco el símil, y eso es realmente difícil de conseguir. O sea, que ir de una situación de más libertad o de iniciativa privada respecto a una regulación tan exhaustiva y tan prolija y complicada, cuando uno lee, por ejemplo, la Directiva de Renovables, es que requiere un estudio para poder entenderla. Eso es difícil, porque ante el informe Draghi de septiembre del año 2024, la Comisión respondió con tres propuestas, pero realmente no cambia ni la dirección fundamental ni los objetivos. Sí se da cuenta que tiene que tener un proceso de simplificación de los procesos, administrativo, para el mayor desarrollo, por ejemplo, de los materiales críticos, o de las propias renovables, que tienen procesos largos donde las declaraciones ambientales, la incorporación de multitud de organismos, no solo a nivel estatal, autonómico, local, dificultan mucho el progreso. No se está tratando de que no se cumplan las normativas de seguridad y medio ambiente, pero sí que eso simplifique, se agilice. Pues realmente en esa línea parece que se está. Hay que ver el éxito que se puede tener. Pero el cambio más radical, salvo que como consecuencia de esta situación geopolítica la Comisión Europea, digamos, haga un cambio sustancial, es difícil de ver. Entre otras cosas porque es una organización muy preparada, que estudia muy bien las propuestas y las cosas, y por tanto, ante las situaciones de problema, más que relajar ciertas cosas, trata de adaptar lo existente. O sea, hay una novela que es un ejemplo de la expresión Catch-22 Situation, que es de un escritor americano, que ahora no recuerdo el nombre, que decía algo así, que era un personaje que hiciese lo que hiciese, las cosas no le salían bien, ¿no? Hasta cierto, y eso ha dado lugar a una expresión en inglés que es el catch-22 situation, o sea, whatever you do, you lose, ¿no? Bueno, no digo que eso sea exactamente así, pero realmente es una situación donde es difícil moverse y seguirá siendo difícil. Y digamos, cuando se plantean esos escenarios, porque digamos, con el problema de los materiales primarios, pues no se tienen en cuenta que eso es un problema actual y el escenario como que pinta como que eso ya no es un problema. O sea, los escenarios también tienen en cuenta situaciones como supuestos para como establecer esos finales y establecer las hojas de ruta, o están simplemente basados en cómo es la tendencia actual tanto de industria como de comercio y cosas así. Que se dan esos huecos tan grandes entre lo que se espera que suceda y lo que está sucediendo actualmente. Sí. Bueno, efectivamente esas diferencias son notables y existen. Lo que sí
ocurre es que como los informes de este tipo de energía, y ahora mencionaré los de las materias primas minerales para la transición, se publican normalmente anualmente. Por ejemplo, hay un Critical Mineral Review de la Agencia Internacional de Energía que se publica anualmente y que analiza cómo evoluciona la demanda de metales como litio, como níquel, como cobalto y otros relacionados con la transición energética, así como otros que no son tan críticos, pero que son importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que anualmente se va viendo cuál es la demanda real, cuál es la producción, cuál es la oferta y demanda, y cómo en las diferentes regiones esa oferta y demanda va teniendo lugar. Eso por una parte. Por otra, Europa, y esto ha sido objeto de la primera conferencia, realmente ha publicado, y lo mencioné en la charla de hoy, la Critical Raw Materials Act, que requiere una transposición y que básicamente aboga porque hay que tener una exploración de materiales y metales críticos, y se identifican una serie de proyectos estratégicos que tienen ventajas en el tema de la tramitación. Y por tanto, desde el punto de vista regulatorio, eso no cabe duda que es una ayuda. Pero luego la realidad de los proyectos es que depende de cómo se desarrollen en cada comunidad autónoma o incluso en cada zona, ¿no? Hay ayuntamientos o zonas o comunidades autónomas que no desean eso, o que hay una oposición social fuerte o política, y por tanto eso, digamos, a pesar de que desde un punto de vista regulatorio global se abogue y se defienda y se trate de facilitar que los proyectos prosigan con mayor agilidad y que se faciliten los permisos, insisto, siempre con el cumplimiento de normativas medioambientales y sociales, que por cierto hemos publicado, yo he coordinado un libro que se titula Las materias primas minerales en la transición energética y en la digitalización, que somos 9 autores, entre ellos Carlos López Jimeno, donde analizamos en un capítulo el tema de la legislación de seguridad y de medio ambiente, que es muy numerosa y de nuevo, digamos, importante. Es decir, que a lo que voy es que por un lado es importante que haya un apoyo político y regulatorio a ciertas actividades, que ha cambiado de hace 5 o 6 años. De la minería y la metalurgia no eran consideradas importantes para la transición, y tras varios informes de la agencia, del Banco Mundial, etcétera, se ha ya conseguido que el sentimiento político y regulatorio apoye y se dé cuenta de que eso es tan importante como desarrollar energía solar fotovoltaica. Muy bien. Pues hay detalles de esto que están que lo podéis descargar. Parte de lo que he dicho hoy, parte está en mi discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores. Si entráis en la web de la Real Academia de Doctores y veis el discurso de ingreso, podéis descargarlo. Por tanto, hay cosas que hoy he simplificado y he orientado la clase o la conferencia precisamente a hablar un poco de la importancia de los escenarios y de los escenarios en el contexto de la transición y de la descarbonización. Pero ahí tenéis, y el libro que me refiero de las materias primas minerales, si entráis en la web de la Real Academia de Ingeniería y buscáis el título, que es Las materias primas minerales para la transición energética y la digitalización, ahí buscáis, también podéis descargar el documento completo. Lo digo, pues son referencias que os pueden servir y tenéis por escrito y detallado, incluso con la bibliografía correspondiente, cosas que alguna de ellas espero que os interese. Se me acaba de ocurrir una cosa, y es, como hablas de los escenarios que son narrativas, como que se le da a la gente, esas narrativas, como, ¿qué peso podrían tener en la transición si se llevan más a la persona del común? O sea, si se llevan más a... Como al común. Por ejemplo, ya en su momento se habló de, por ejemplo, de apagar las luces sin tener eficiencia energética propia, pero llevar la cultura de la energía, de cuánto es el consumo que tiene una persona. ¿Cómo podría afectar eso a las
sí, como a los escenarios que se plantean, como más el tema de la cultura energética hacia como el grosso de la población, no solo enfocado a la industria y a la regulación. Bueno, yo creo que hay ya una sensibilización importante de los temas energéticos en la población, ¿no? ¿Cómo se incorporan los resultados prácticos de esa sensibilización en los modelos? Yo creo que modificando, por ejemplo, parámetros de base como el grado de eficiencia energética o la demanda de gas o de electricidad en los usos finales, ¿no? Eso lo tienen en cuenta los modelos, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, las ideas del informe Draghi de la incorporación de la competitividad y de la política industrial que deben de acompañar a los planes de, en mi opinión, a los planes de energía y clima, eso yo creo que todavía no ha permeado suficientemente, ni políticamente ni para el ciudadano, ¿no? Entonces, la cuestión, y aquí ya entramos en temas, digamos, de sensibilización social y política, no se trata, en mi opinión, de negar que hay que continuar con una reducción, sino de compaginar eso con la industria, con el acompañamiento en tiempos. No puedes pretender descarbonizar una siderurgia primero si introduces hornos de arco eléctrico, porque la electricidad es muy cara en España para estos usos, sobre todo en comparación bien por el precio final, o tenemos que hablar de las subvenciones, incentivos que puede tener Alemania y otros. Pero el ejemplo que quería mostrar es que tú, si promueves que el hidrógeno es un elemento o un vector, ¿no?, clave de descarbonización de la siderurgia para conseguir una reducción directa del mineral de hierro, si el hidrógeno te cuesta 4 veces más, el hidrógeno renovable, que el gris, y tiene limitaciones de que tiene que estar producido en una determinada zona geográfica o tiene que estar producido simultáneamente cuando tienes energía solar fotovoltaica o eólica, realmente estás impidiendo que eso se pueda llevar a corto plazo. Lo lógico es esperar, primero relajar o flexibilizar las condiciones y luego esperar a que ese precio, en vez de ser 3, 4, 5 euros kilo, pues sea, o dólares kilo, pues sea 1 o 2, y entonces sí puedes abordar. Por tanto, de ahí de nuevo el tema de lo que he tratado de mostrar, de los periodos, de los plazos y de los grados de penetración. Esa sensibilización yo creo que no existe todavía, porque se sigue pensando que hay que hacerlo todo y todo al mismo tiempo y todo muy rápido. Es decir, hasta cierto punto deberíamos de pasar de una, yo soy economista, como ha dicho Carlos, pues pasar de una maximización de un objetivo, ¿no?, sujeto a restricciones, pero de un objetivo. En el caso de la micro, pues es el coste de producción, o es la utilidad del consumidor, o es la maximización de la utilidad sujeta a restricciones, a unos multiobjetivos. O sea, buscar una optimización conjunta de objetivos, no solo la disminución de emisiones, sino la competitividad, el crecimiento de la industria, etcétera. Esa idea yo creo que todavía no se ha trabajado suficientemente. ¿Qué tan blindado están las políticas? Las políticas de emisión, ¿qué tan blindado está? O sea, ¿qué tan sensible es como al gobierno, como a los cambios de gobierno, por así decirlo? Si tú lo mencionabas, sí, a veces eso, hombre, es importante, porque los gobiernos pueden orientar, mitigar, incentivar unas cosas, subvencionar otras. Eso es importante, pero de todas formas aquí hay un hecho importante, y es que el marco comunitario hoy por hoy está ahí y tiene unos objetivos que hoy por hoy no cambian. Es más, ya se han puesto objetivos al 2040 de reducción, me parece que es, de emisiones a nivel europeo. No recuerdo la cifra, porque además se lo están grabando, no quiero equivocarme, pero creo que era el 80-90% en el 2040. Por otra parte, es importante analizar qué hacen otros países europeos, particularmente los que lideran, Francia, Alemania, qué hacen, cómo orientan sus políticas energéticas, sus políticas, digamos, energéticas, industriales y de competitividad.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra atención, os agradezco mucho la presencia y espero que haya sido estimulante. Para mí tan importante es lo que se puede decir en una hora, hora y media, como luego lo que puede quedar en el interés del oyente, o del alumno, o sea que espero que esto estimule vuestro interés y deseo por conocer más el mundo energético, que os puedo asegurar que es apasionante. ¿Me puedes dar tu correo? Sí. Si quieres te pongo el segundo apellido, porque el email... porque mi segundo nombre es Ignacio, y la inicial de segundo apellido, y como en Inglaterra de Ignacio, Pellegrí, PELEGRY, @gmail.com. O sea, empieza en latín y acaba en Y. Muchas gracias. ¿De dónde sois vosotros? Yo soy de Colombia. Muy bien. ¿Y qué estás haciendo aquí? Un máster. Bueno, yo vivo aquí ya hace 4 años. Estoy trabajando en Valencia, en solar. Y nada, ahora haciendo el máster. Muy bien. Soy ingeniero mecánico, siempre he estado como metido en la energía. Yo he estado en Colombia profesionalmente 2 veces, una viendo porque teníamos una importación, una empresa que yo trabajaba, que era una filial de las eléctricas para importar carbón para las centrales térmicas de carbón del plan acelerado del año 82, y estuve visitando la mina de Cerrejón, que es una mina enorme entre Carbón y Exxon. Y luego yo trabajé muchos años en Unión Fenosa, y fui en una época, varios años, director de calidad, medio ambiente y +D, y hice unos viajes por las empresas en las que tenía filial, o sea que tenía propiedad significativa Unión Fenosa, y una de ellas era ahora no me acuerdo el nombre de la empresa, pero visité unas centrales hidráulicas cerca de Cali, en Colombia. Y soy de Francia. ¿Tú dónde eres? Francia, cerca de París. De París. Ah, muy bien. Yo estudio energía en el norte de Francia. ¿Qué tal aquí? Muy bien, pero estoy aquí solo desde 3 semanas. Entonces, todavía tengo cosas de aprender y entender. Muy bien. Pero entiendo que puedo hablar a veces. Pero ¿hiciste algún curso en la escuela de de París? No, en la mina de París. En Lille, en el norte de Francia. ¿Dónde? Lille. Sí, verdad. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo y muchas gracias. Pero que, vamos, tiene tu